Vamos a iniciar la sesión de hoy. Vamos a ver el equipo que tenemos disponible para lo que es el curso de máquinas eléctricas. Vamos a trabajar con lo que son motores, generadores y transformadores. Transformadores de dos tipos, monofásicos y trifásicos. Aquí tenemos un generador que puede usarse como motor y como generador. Cuando se usa como motor, debemos conectar U1, V1, W1. Y esto puede estar en estrella o en delta. Esta parte como motor. Cuando se usa como generador, debemos usar una fuente de excitación independiente entre F1 y F2 de unos 12 voltios puede ser. Y a partir de esa excitación, entonces aquí cortocircuitamos U1, V1 y W1, cortocircuitado para que sea un delta. Y de esta forma ya podemos usar esto como generador. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es un generador? Pues un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica y un motor consume energía eléctrica y produce lo que es energía útil, energía mecánica. Movemos un eje. Estos pueden estar acoplados. El generador se acopla a un motor o eventualmente un motor universal lo podemos acoplar a este sistema para usarlo como motor. ¿Ok? Este es un módulo. Estos módulos son de 42 voltios. Aquí dice que 24 tensión menor, 42 tensión mayor y configuración estrella o delta. Y estos son los valores nominales. En todos los equipos los vamos a tener presentes. Entonces la idea es siempre en todos los laboratorios llegar a estos valores nominales de voltaje, de corriente, de potencia. Este es un transformador. Más adelante vamos a ver cómo se conecta a un transformador trifásico, como en la tercera clase. Aquí se puede conectar en configuración estrella, delta o zigzag. Y esos son los valores nominales que obtendría. Y una potencia de 200 voltiamperes. Los transformadores siempre se compran de acuerdo a la capacidad que ocupo para ciertos trabajos. Entonces, en este caso tengo 200 voltiamperes. Hay plantas de energía que son de 1250 kilovoltiamperes. 1250 kilovoltiamperes. Y desde luego los más grandes ya son del orden de 10 megavoltiamperes. Los hay secos y con aceite. Ahora, estos en sí, tenemos tres bobinas internas que se pueden observar. Y lo que hacemos aquí entonces es conectar el primario y aquí en el secundario colocamos una carga, normalmente trifásica, R, L o C. Aquí vemos, voy a poner el otro transformador. Este es un transformador con el que vamos a hacer algunos cálculos, sin embargo ustedes no van a hacer el laboratorio con base en este. Este es el transformador monofásico, que es el primero que usaríamos para lo que sería un experimento ya en físico. Aquí conectamos lo que es la alimentación en estos dos extremos. Ya puedo usar la bobina de 24 voltios entre el primer y el segundo puerto o 18 voltios. Y si conecto en ambos extremos, llegaría a 42 voltios. Vemos que aquí hay dos devanados. Estos devanados corresponden al primario. Aquí hay una separación y estos otros devanados, que son 5, corresponden al secundario. Puedo usar cualquiera de estos devanados. Si aquí tomo 24 voltios, aquí voy a obtener entonces todos los valores nominales. 6.3, 14.7, 21, 12, 12. Si aquí le pongo 12 voltios en vez de 24,
12 voltios, aquí obtendría entonces la mitad de estos valores nominales que me dice la placa. ¿Por qué? Por la relación de transformación. Entonces, cada uno de estos devanados tiene una relación diferente de vueltas para poder obtener estos valores de voltaje aquí mostrados. Estos valores de voltaje, corriente, potencia y frecuencia son importantes tenerlos presentes, porque si superamos el valor de la corriente de excitación, puede que este transformador llegue a saturarse, y una saturación podría desencadenar en quemar el bobinado o obtener datos erróneos en la medición. Entonces nunca se debe superar este valor de corriente. Y desde luego las fuentes aquí están limitadas a 42 voltios, por tanto nunca voy a poder, en buena teoría, superar estos 42 voltios. Entonces vamos a trabajar en una zona segura. Aquí esto siempre va relacionado. 24 voltios, 9.5 amperes. Con 42 voltios debería medir 5.4 amperes. ¿Cómo mido estas corrientes? Conectándole una carga en el secundario. Aquí vemos el acople de un motor y un generador. Este es un motor universal y este es un motor síncrono. En este caso, aquí como normalmente vienen ya los dibujitos, entonces bastaría con saber cómo es la conexión, el diagrama de conexión, que eso sí se los daría. Y aquí lo que hacemos es configurar. Por cierto, se me olvidó poner la foto de este, creo que no lo tengo. Ese es el panel, los paneles se dividen en 3 etapas. Dime. Motor síncrono, no lo hemos visto aún, pero en sí el motor síncrono tiene dos tipos de configuraciones. El de devanado y el estator tienen diferentes velocidades, entonces debemos igualar ambas velocidades. Entonces va a tener un deslizamiento. El motor síncrono entonces puede ser de polos lisos o de polos salientes. A diferencia del jaula de ardilla, es una configuración completamente diferente. Entonces, lo que hace el generador síncrono es crear una especie de, tiene como imanes permanentes y escobillas y ocupa excitación. Por tanto, este motor trabaja a dos velocidades, la velocidad del estator y la velocidad del rotor, y debemos sincronizarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos el síncrono, el asíncrono, y aquí tenemos el motor universal. Vamos a usarlos tal cual, conforme vamos, porque muchas veces debemos hacer acoplamientos que no necesariamente estén aquí en las imágenes, en los laboratorios, como les digo, tengo que adaptar el folleto. Pero entonces, este tipo de acoplamientos, ¿qué es lo que logramos observar? Vamos a ver que este eje va a comenzar a girar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con este aparato podemos medir voltajes, corrientes, factores de potencia, podemos ajustar inclusive el factor de potencia, podemos agregarle una carga por acá para ajustar el factor de potencia que estamos midiendo aquí, los ángulos, o sea, este equipo mide prácticamente todo lo que se nos ocurre. Aquí estamos midiendo lo que son los voltajes generados, aquí se está usando como generador. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este motor, como tal, puede funcionar como motor generador, y vea que se enganchan aquí uno con otro. Aquí lo que hacemos es jugar un poquito con la corriente y el voltaje, y también con esta perilla modificamos lo que son los voltajes. ¿Ves esta luz encendida? Deben aprender entonces a medir lo que son velocidades RPM con un tacómetro, usar este aparato para medir voltajes, corrientes y potencias. Él lo mide todo solo, entonces no hay que hacer ninguna configuración extraña. Y desde luego el acoplamiento de motores.
Este es un motor universal. Este motor puede usarse como motor CC o CA. Aquí hay que seguir las instrucciones de cómo se debe hacer la conexión correcta. Vemos aquí 1 de 1, 2 de 2. Entonces aquí buscamos y hay que unirlos. Unir estos dos extremos superiores con estos dos inferiores. Y tenemos aquí la salida del motor. Entre A1 y A2. ¿Okay? Tenemos este que es un motor monofásico inducción. Estos motores monofásicos tienen una cuestión que se llama fase partida. Para manipular estos debemos saber que pues, se puede usar un interruptor centrífugo con capacitor permanente, con dos capacitores, uno permanente y otro de arranque, o con un capacitor de arranque. Entonces, aquí podemos hacer diferentes configuraciones. Encenderlo con el interruptor y un capacitor, o eventualmente interruptor, capacitor y otro capacitor de arranque. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es la marcha, U1 y U2. ¿Cómo se conecta esto? Debemos saber que para esto hay ya diagramas de conexión específicos. Entonces lo que ustedes van a hacer es medir y eventualmente conectar todo de una forma correcta. Este es un motor universal, este es monofásico, este es universal. Este varía un poquito con el otro, pero hace lo mismo como motor CC y como motor CA. Y aquí tenemos la máquina CC de corriente continua, como motor y como generador. Aquí estamos hablando de voltios y aquí no hay frecuencia porque estamos con CC. Y al igual que todos los experimentos que vamos a hacer, la idea es obtener estos valores nominales, obtener 200 watts, poder medir estos 200 watts, ponerle 42 voltios, obtener 4,8 amperios y ajustar el voltaje de excitación a estos valores que me dan aquí y medir una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El monofásico de inducción. Sí, el voltaje de excitación es un voltaje externo. Tenemos una fuente principal, en este caso fase 1 y neutro, porque, o más y menos, aquí sería más y menos, ¿de acuerdo? Ese voltaje debe ser de 42 voltios y otro voltaje de excitación de 29 voltios. Entonces tenemos dos fuentes aquí. Siempre que hay voltaje de excitación usamos otra fuente. Hay unos videos que luego los comparto en la carpeta. Aquí tenemos el motor de monofásico de inducción. Aquí solo hay un capacitor. Entonces debemos ver el diagrama, hacer la conexión y obviamente los ajustes pertinentes. Aquí U1 y U2, como es alterno, frecuencia 60 Hz, entonces aquí conecto la alimentación, línea 1 y neutro, o línea 1 y línea 2. Luego van a entender por qué línea 1 y línea 2. Normalmente, como tenemos un sistema trifásico y neutro, entre fase y fase hay 42 voltios, pero entre fase y neutro hay 24. Entonces, si yo quiero obtener 42 voltios, debo conectarlo entre línea y línea. Aquí conecto capacitor con Z1, el otro extremo con Z2 y listo. O más bien, esto se conecta en serie. U1 con un extremo del capacitor, el capacitor con Z1 y Z2 como 2. Ajá. Los diagramas yo se los voy a dar, y ahí sí que no se preocupen con esto. Este es el monofásico de inducción. Cuando habla de monofásico de inducción estamos hablando de un motor asíncrono. Eso quiere decir que ya tiene al menos 4 polos, 4 pares de polos, y este motor lo más posible es que sea jaula de ardilla. ¿Por qué jaula de ardilla y no motor en cortocircuito? Porque el más frecuente es jaula de ardilla. Todos los motores de inducción corresponden a motores asíncronos. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el transformador que es trifásico. Ese sí les va a tocar, siempre y cuando haya apertura, ¿verdad? Hacerlo en el laboratorio. Entonces hacemos el anterior y hacemos el anterior como reforzamiento y este ya como parte evaluativa. Este ya sí o sí tenemos que conectarlo. Aquí hay toda una tabla completa
de cuántas configuraciones puedo hacer con esto, son al menos 3, 6, 9, 12. Al menos 12 configuraciones. Variando delta, delta, delta estrella, zigzag, zigzag, y sucesivamente. Y aquí tenemos el motor síncrono. Entonces, aquí no quise meter más fotografías con conexiones, pero hacia eso vamos. Lo que corresponde al laboratorio y los videos de los experimentos, los compañeros grabaron algunos videos, entonces ahí se los compartiré conforme vayamos avanzando. El día de hoy vamos a ver lo que son transformadores. Entonces, ¿qué es un transformador ideal? Los transformadores ideales tienen un devanado primario y un devanado secundario, separados por un aislamiento ahí. Ahora, algo importante, siempre se deben de considerar algunas pérdidas de reluctancia, pérdidas del hierro y pérdidas del cobre. En este caso, como es ideal, todas estas pérdidas vamos a asumir que son 0. En este software se puede configurar las pérdidas perfectamente, pero no vamos a trabajar con eso hasta la siguiente sesión. Entonces aquí vamos a ir a librería. Las librerías podemos darle a cualquier icono de los que aparece aquí y vamos a darle buscar. Voy a buscar transformador. ¿Qué transformador voy a usar? Puedo usar este, dos polos primarios y dos polos secundarios. Bueno, dos. Ahora, según el folleto, puedo usar cualquier otro. Aquí dice 2 y 2. Entonces, vamos a usar este. Esta placa me dice que es de 240 voltiamperes. Y eventualmente ya aparece una numeración y una corriente, que esta corriente con el simulador nunca vamos a llegar a 5 amperios. Nunca. Pero sí podemos hacer la relación de 5 a 1 perfectamente. Entonces voy a usar este. Le doy OK y lo inserto. Necesito una fuente. La fuente tiene que ser una fuente trifásica. Entonces nos vamos aquí donde dice fuentes y ponemos una fuente. Bueno, en este caso es una fuente normal. Simplemente AC. Ya en los otros casos sí tenemos que usar fuentes de este tipo. Y por aquí me dice que es delta y estrella. De una vez para que lo conozcan. Se me perdió. Por aquí está. Aquí, delta y estrella. Esta es una fuente en delta y esta sería una fuente en estrella. Ok, y necesito tierra. Esta es una tierra digital. Vamos a usar una tierra normal. Una tierra analógica. Y después necesito una carga. Posiblemente para este experimento no vayamos a usar cargas, pero para los demás sí. Entonces, una carga correspondería a una resistencia. Entonces aquí busco resistencia y los valores de las cargas normalmente son bajos. Entonces pongamos 110. Ok. Aquí vemos entonces, esta es una fuente delta, esta es una fuente estrella y aquí tenemos una fuente normal. Aquí siempre con el ground y conectamos. En los equipos de medición ustedes pueden usar equipos un poco más grandes, equipos más completos. Aquí ya depende de ustedes qué dispositivo quieren usar. Entonces, en mi caso, voy a
por ejemplo, ¿qué equipos? Se puede usar un batímetro perfectamente, un multímetro, o ahí ustedes ven cuál se les facilita. Entonces, tenemos el cuatímetro, mide voltajes y corrientes de una vez. Y tenemos también lo que es el osciloscopio, que también me tira los datos que ocupo. Entonces voy a conectar, en este caso, un cuatímetro en la entrada y un cuatímetro a la salida. El cuatímetro se conecta serie y paralelo. Para el voltaje sería... Listo. Para la corriente la conecto en serie y voltaje en paralelo. Aquí conecto la carga. De lo contrario, sin la carga no puedo medir la corriente. Ok, y aquí esta conexión ya estaría lista. Solo nos faltaría configurar este transformador. Este transformador tenemos que es 5 a 1. Ojo aquí, en el folleto dices que, por ejemplo, 5 a 1 es la relación entre 24 y 120. Sería un elevador. Más bien sería de 1 a 5. Aquí podemos usarlo como elevador o como... Entonces va a llegar el momento en el que primero vamos a identificar la tensión a través de los arrollamientos, que la tensión debe ser la tensión especificada según los valores nominales. Aquí anotamos los valores de las tensiones entre 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si le aplicamos 100 voltios en el arrollamiento 5 y 6? En 5 y 6. Ok, aquí colocamos 100 voltios. ¿Qué pasa con los demás? Ah, ok. Gracias por avisarme. Y sí. Ok, aquí observan la figura. Esto es lo que tienen que hacer ustedes: dar los datos con los valores nominales, luego poner una fuente de 100 voltios, cómo es el comportamiento de los demás. Anotan. Luego, transformador elevador. Vamos a armar el circuito de este circuito, 24 a 120, y le colocamos una carga. Luego, ¿cuál es la relación? Medimos voltajes y corrientes. Nuevamente ponemos aquí cuáles son los valores, la relación de espiras. Como digo, usamos valores nominales. Luego ponemos una carga de 120, cuánto es la corriente del primario y del secundario, la corriente que me da este aparato. Luego calculamos las potencias aparentes del primario y del secundario. Hacemos lo mismo con un transformador reductor, cambiando aquí la relación de espiras. Por favor, las corrientes nunca vamos a llegar aquí a este valor, entonces no se preocupen tanto por esta corriente. ¿Okay? Hacemos las mismas mediciones, igual con la carga de 120 y listo, concluiría. Dime. Eh, bueno, no, la resistencia va a ser siempre 120 de todo momento. Lo único que cambia es esta relación. Si es elevador o reductor. Vamos a ver en este ejemplo. Ah, sí. Ok. Ok, ya se cerró esto. Vamos a ver. Bueno, al principio es con el circuito abierto. Después es colocarle la resistencia. ¿Ves?
En la carga resistida, configure los computadores para obtener el valor de resistencia de 120. Sí, solo se usa la carga. Configura los conmutadores de que el valor de resistencia de la carga sea infinito. Cuando es infinito, quiere decir que es sin carga. Es un abierto. ¿A qué se refiere con conmutadores? En el laboratorio hay unos paneles bastante largos, como rectangulares, donde usted mueve una perilla y ahí regula el valor de la resistencia, el valor de la carga. Igual hay módulos más grandes que son trifásicos. Entonces, en el laboratorio eso sí es posible hacerlo, variar la carga. No es una resistencia como la conocemos, es algo más grande que lo que hace es, al mover esa perilla, va a variar unas bobinas internas que tiene. Ok, aquí ya estaríamos con este experimento, entonces vamos a hacer la medición. Esa sería la potencia. Potencia de entrada sería la potencia de salida. Y voy a medir voltaje. Si quiero medir voltaje y corriente, bastaría con hacerlo de una vez. Voltaje y corriente. Voy a poner esto. Aquí tomo voltaje y corriente. Entonces, para este experimento tendríamos, lo puedo detener. Aquí me da el voltaje de 132 voltios, salida 26,5 y el RMS, que ese es un voltaje de 120 voltios. ¿Sí? Sí, pero bueno, es que esta fuente multisim, vea que dice 120 RMS. Yo no puedo cambiar esa cuestión de RMS. Es voltaje. Entonces, este voltaje lo vamos a tomar como si fuese voltaje pico. Aunque dice RMS, pero ahí este es voltaje pico, pues. Entonces, aquí tengo 120 voltios y 24 voltios en el secundario. Entonces, 120 entre 24 es una relación 5:1, que fue la que le configuré. Y la corriente RMS sería 43,6 miliamperios y 218 miliamperios en el secundario. Y la frecuencia es 60 y 60. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Los datos que dicen RMS. El pico pico es que se eleva 337. Entonces, y aquí propiamente por usar multisim, ¿verdad? Entonces, no puedo quitarle, quizás en algunos software, o no sé cómo será para quitarle este RMS a este voltaje. En sí yo no lo he conseguido. Entonces, para que sea congruente, vamos a tomar todos los valores RMS, tanto de voltaje como de corriente. Ahora, la potencia, me lo está dando aquí, es de 5.23. Entonces, si multiplico 24 de 120 voltios por 43.6 por 10 a la menos 3, me está dando 5.23. Ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras. Comprueben que la potencia sea la correcta. Aquí 24 por 218. 24 por 218 milis me está dando igual 5.23. Entonces estoy en lo correcto. Esa sería la potencia. Pues que de una vez el software ya me da voltaje, corriente y potencia. ¿Qué tengo que hacer? Completar nada más y hacer las configuraciones pertinentes. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? Aquí lo estoy usando como reductor. Observan este punto que está aquí. Este puntito significa el punto de polaridad. Cuando hay un punto de polaridad, significa que el otro punto de polaridad también está ubicado en el mismo lateral, en la parte superior. Ahora, observen que la corriente aquí entra en el punto.
En el secundario sale del punto. Y vea que estoy conectando una carga. ¿Qué pasa si yo no le conecto esta carga? ¿Qué va a pasar? No va a pasar corriente. Dice 48 picoamperios y el voltaje sí es de 24. Y aquí en el primario dice 72 picoamperios. Entonces, eh, aquí estaría sin carga. Para lograr medir corriente y que se observe la relación de corriente, entonces necesito conectarle sí o sí una carga. La carga no es opcional. Ok. Pasamos a otro punto. Voy a mover ese toquecito. Creo que está muy grande. Voy a hacer el experimento con los datos de laboratorio para que vean más o menos cómo se comporta. No sé qué pasa con esta medición. Sí, está bastante extraño. Ok. No. Ok, gracias. Muy bien. Solo para que quede estos dos aquí uno lo para el otro. Y listo. Ahora sí. Observemos esto. Lo voy a resolver yo en este momento. Imagínense que estamos en el laboratorio y vamos a hacer unas pruebas. Entonces, lo primero que yo haría es conecto aquí lo que es el primario y lo tengo que conectar a una alimentación. Entonces, configuraría una fuente L1 y aquí conectaría un L2. Y como la fuente es variable, puedo poner el voltaje que deseo. No hay problema, de 0 hasta 42 voltios. Aquí me dice, obtenga todas las relaciones de vueltas, voltajes, corrientes y potencias usando valores nominales de la placa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero configurar esta fuente de estos dos extremos? Desde 0 hasta... Bueno, primero voy a usar los valores nominales. Voy a usar 24 voltios. Aquí 24 voltios. Si tengo 24 voltios en el primario, entonces en el secundario ya depende dónde quiera tomar el dato. Si utilizar la primera, la segunda, la tercera, la primera y la tercera, o sea, no importa. Inclusive, si quiero mezclar estas dos bobinas, necesitaría aquí un cortocircuito. Perfectamente, haciendo un corto entre los dos, y ya puedo usar este, del primero hasta el último, desde el 1 hasta el 6. Ahora voy a hacer aquí, por ejemplo, 24, 24, 24. Ya que voy a poner 42, 42, 42. Aquí voy a usar una bobina de 6,3 voltios. Aquí voy a sumar 6,3 más 14,7, 21. 21 voltios. Aquí voy a usar igual 21 voltios. Bueno, ya no. 21. Puedo tomar todo el extremo, ¿verdad? 1, 2, creo que son 42. 6,3 más 14,7 más 21 más 12 más 12. Vale, 63. No me sirve. Puedo usar aquí el de 24 voltios perfectamente. 12 y 12.
Aquí puedo usar el de 14,7. Voy a ir en orden. 12, la relación de 12, la relación de 21, sí, aquí puedo usar 42, aquí ahora 24. Entonces, usando estas relaciones, estos voltajes, tomando aquí de forma aleatoria algunos terminales, ¿cuál es la relación de N1 y N2? A esta relación de N1 entre N2 se le llama relación de transformación, que es A. Entonces aquí 24 entre 6.3, la relación de transformación es de 3,81. Si tomo 24 entre 21, la relación de transformación es 1,14. 24 y 24, la relación es de 1. Puedo expresarlo así, como 1 a 1. Normalmente se expresa con decimales. 1,14. Entre 42 y 12, la relación de transformación es de 3,5. Aquí 42 entre 24, la relación es de 1,75 y aquí la relación es de 1. Ahora, ¿cuánto sería la corriente? Vemos aquí que la potencia nominal es 200. Entonces, si ustedes dicen, voy a hacerlo un poco más grande, 200, entonces 200, potencia es igual a V por I, entonces 200 entre 24, la corriente anda en 8.33. 8.33 está entre 8.5 y 5.4, sí, perfectamente. Esta es la corriente máxima, pero entonces con 24 voltios más o menos obtendría una corriente de 8.33. Si tomo 200 entre 42, estaría en 4.76. 4.76 desde luego es menor a este valor. Entonces, para que sea nominal, tendría que aproximar, configurar el voltaje y la corriente para lograr obtener este valor, 200. Pero igual influye mucho lo que es la carga y todos esos valores, ¿verdad? Necesito determinar una carga apropiada para este valor. Ahora, dime. El máximo 9.5. Sí. Sí, recuerde que menor voltaje, mayor corriente. Mayor voltaje, menos corriente. ¿Y por qué sucede esto? Resulta que con esta cuestión de corriente alterna, los transformadores se utilizan para la parte como unidad. Los transformadores de unidad son los que se utilizan en la parte cercanos a las plantas de generación, que esos transformadores son bastante potentes. En Costa Rica llegan hasta 115 kilovoltios. Luego están los transformadores de las subestaciones, que más o menos estarían a 34.500 kilovoltios. Y luego están los transformadores de distribución, que son de 120 a 240 voltios. Entonces, ¿cómo es posible transmitir largas distancias la corriente eléctrica por medio de transformadores? ¿Por qué? Porque los transformadores tienen algo interesante, que a mayor voltaje ocupo menos corriente. Y como la corriente, las pérdidas son I al cuadrado por R, si la corriente es pequeña, entonces ese I al cuadrado por R reduce las pérdidas. Entonces, no hay tantas pérdidas en el camino. Entonces, digamos que de 115.000 hay 5% de pérdidas, pero y luego se vuelve a elevar la tensión y así sucesivamente. Yo podría conectar muchos transformadores a lo largo de la línea con tal de mantener el voltaje y la corriente adecuada. ¿Okay? Entonces, aquí para completar esta tabla, vamos a suponer algo. Dime.
Sí, para compensar esas pérdidas, digamos, las potencias de entrada es igual a potencias de salida. Entonces, eventualmente, cuando usted pasa de 24.500 kilovoltios a 120 voltios, 120 voltios va a tener mucho más corriente que el de 34,5. Entonces, más o menos, para que vean cómo es el proceso, imagínense en que esto es un generador, esto es una subestación y esto es ya la parte de distribución. Aquí vamos a tener, pongamos un dato, 115.000 kilovoltios. Hay una subestación que está a 34.5 voltios y esto está a 120, inclusive 240 y 120. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo quiero usar transformadores, entonces ves aquí puedo encontrar un N1 y la relación con N2. Aquí nuevamente N1 con N2, inclusive le puedo hacer otro devanado, que cada devanado sea 120, 120 y 120. Entonces en los extremos llegaría a 240. Y aquí está lo que es la carga para el usuario final, lo que es una casa. Entonces aquí igual vuelvo a obtener un N1 y un N2. Entonces yo puedo decir, bueno, que aquí, por ejemplo, suponiendo aquí son 3 amperios. Con estos 3 amperios yo puedo dimensionar cuánto es la corriente que llega aquí perfectamente. ¿Y cómo sería esa corriente? Entonces aquí podemos decir, primero necesito la relación de N1 y N2. En este caso sería 115 entre 24.5 sería 3.3. 34.500 entre 120 serían 287,5. Entonces este es el N. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? Si aquí son 3 amperios, entonces tengo que decir I2 entre I1 es igual a A. Eso quiere decir que I1 es I2 entre A. Es una división. Entonces, aquí la corriente que llegaría es 3 entre 287.5, 0,01 amperio. Y aquí nuevamente lo divido entre 3.33, 3,13 miliamperios. Esos serían 10 miliamperios y aquí serían 3 miliamperios. Entonces pasamos de 3 amperios a 3 miliamperios. Lo reducimos casi 1000 veces el valor de la corriente. Y esto se muestra en lo que son las pérdidas. Las pérdidas del transformador son I al cuadrado por R. Si yo reduzco este valor de corriente, entonces reduzco las pérdidas. Antes, con lo que era energía CD, sí había muchas pérdidas, que más bien, si esta corriente, y se ocupaba con CC, se ocupaban grandes cantidades de corriente para poder enviar electricidad a través de los cables. Tanto a mayor corriente, mayor son las pérdidas. Y eso es una de las ventajas que ofrece el transformador. Y el transformador, como no tiene pérdidas mecánicas, ni por rozamiento, ni nada de eso, entonces solo vamos a considerar las pérdidas del cobre y las pérdidas en el hierro. Nada más. Estas son las pérdidas que tiene un transformador. A nivel de laboratorio se podrían calcular, sí, perfectamente haciendo dos experimentos. Una prueba de corte y una prueba de circuito abierto. Entonces, de ahí la importancia del uso de transformadores en todo lo que tiene que ver generación eléctrica. Y también las empresas a nivel industrial, como Pedregal, tienen transformadores hasta 480 voltios para lo que es la sala de eventos. Ahí les puedo mostrar inclusive el panel eléctrico, donde van a ver que efectivamente hay un transformador interno que nos permite
hacer esa distribución debido a la cantidad de energía que ocupa. Aquí, para hacerlo más fácil en este ejercicio, voy a suponer que todos los voltajes, todas las potencias son de 200, que es la potencia máxima. No necesariamente se va a obtener 200 en todos los casos, no. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, aquí cuando son 24, en realidad la potencia en 24 podría ser la mitad, podría ser 100, para hacerlo un poco más realista. La capacidad máxima que tiene es de 200, no puedo exceder esa capacidad máxima. Entonces, si utilizo 24 voltios, entonces podría obtener la mitad de la capacidad. Aquí entonces bastaría con la relación de voltaje 100 entre 24, aquí me da 5 voltios, y 100 entre 6.3 me daría 15. No son voltios, amperios son. Ojo que aquí 5 amperios está dentro del margen, entre 9 y 5, sí. Y aquí me está dando 15,87 amperios. Para este voltaje, bueno, me está dando 15 amperios. A nivel de laboratorio esto es poco probable que ocurra. Generalmente podríamos estar en el orden de los miles inclusive. Pero para que vea más o menos cómo sería el comportamiento, ya con un equipo se puede comprobar. La relación tiene que ser 3.8. No necesariamente la corriente tiene que ser 5, podría ser 1 y aquí 3, 1 amperio, 3 amperios. Bien, estos solo son nominales para la parte de entrada, ¿de acuerdo? U1 y 1. Ya la salida ya es otra cosa. Vea que la salida ya es un poco diferente. No viene especificado cuánto es la salida. Eventualmente, de ahí que solo me interesa saber cuánto es la capacidad que debo conectar a la entrada y cuánto es la capacidad que debería obtener. Y así se hace con lo siguiente, ¿verdad? Lo que estoy usando es que para calcular la potencia, esto es voltaje por corriente. Podemos poner 1, 1, 1 y voltaje 2 es V2 por I2. Entonces, con estas fórmulas ya puedo completar los siguientes datos. Ok. Otras preguntas que podríamos incluir son, estos son de repaso. Recuerden que la semana pasada también resolvimos unos problemas similares. Dice que si V1 es 20, bueno, conecto aquí, configuro la fuente a 20 y se toma la salida 2U5 y 2U6. 2U5 y 2U6 tienen un devanado de 20 voltios, 24 voltios. ¿Cuál es el voltaje eficaz V2 entre V1, entre U5 y U6? Aquí necesito saber primero cuál es esa relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? Puedo usar esta de 24, puedo usar una fuente de 20. Entonces, vea que este voltaje es diferente a esto. Necesito saber la relación de transformación. La relación de transformación la obtengo solo con los datos de la placa o haciendo una medición y determinando cuánto me dio. Pero en este caso, con 20 voltios yo la puedo conectar aquí. Puedo usar este terminal de aquí a aquí perfectamente. Y tengo que sacar esta relación entre estos dos. Entonces, tengo 24 voltios en el primario y 24 voltios en el secundario. Esto me da una relación de 1. Por lo tanto, si V1 es 20, V2 es 20 voltios. ¿Qué pasa si yo utilizo este otro diagonal entre L1 y L2? 24 más 18, 42. Esa sería otra solución.
Hay múltiples soluciones para los problemas por acá, ¿verdad? V1 entre V2, aquí podría obtener 42 voltios, aquí 24, y ya me da una relación diferente, me da 1,75. Entonces V2 es igual a 42 entre 1,75. Ya aquí es para V1 igual a 20 voltios, V2 es 20 entre 1,5. Sería un reductor, 11,43 voltios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el dato correcto? Resulta que yo solo les estoy dando 20 voltios. Ya depende de usted si lo conecta en los primeros dos o en el primero y tercero. Y igual, mientras justifiquen la respuesta, está bien. ¿De acuerdo? Aquí ambos datos son correctos, ambas soluciones, usando esta placa. En el primero usé 24 voltios y en el segundo la combinación entre los dos ganados, 24 más 18. Y me están pidiendo voltaje eficaz. Entonces, recuerden, V eficaz, en este caso sería 20 entre raíz de 2 y esto me está dando un valor de 14,14 voltios. Y V eficaz 11,43 entre raíz de 2, 8,08. Ok, ese sería el resultado. Luego, calculo el valor instantáneo de 2 para V1 igual a 10 entre V1 y V2. Entonces sabemos que V1 entre V2 podemos usar una relación de 1. Este es A. Entonces, V1 igual a 10. V2, ¿cuánto es? Igual 10. Si A es 1,75, entonces, con esta relación de transformación, V1 es 10. V2, ¿cuánto sería? 10 entre 1,75. Vemos entonces la importancia de conocer cuál es esa constante. 5,71 voltios. Esas son dos soluciones para el mismo problema. Si A es 1 y si A es 1,75, tomado directamente de la placa. Y ese es el valor que tendría en el laboratorio. Podríamos entonces variar el voltaje hasta 10 y obtener un valor instantáneo. ¿Ok? Eventualmente hay un margen de error. En los laboratorios no se puede exceder el 10%. Ya si se excede el 10% con respecto a estos datos que yo estoy obteniendo de forma teórica, entonces ya hay un error. Y de ahí la importancia de hacer las prácticas en el laboratorio, porque si el resultado experimental, por ejemplo, me dio 5,1, entonces ustedes ya pueden determinar un porcentaje de error, 5,1 menos 5,71 entre 5,1%, y si este porcentaje excede el 10%, deben de volver a hacer nuevamente la medición. Igual va a pasar con todo lo que tenga que ver con las tablas. Esto me da un 12%. Eso quiere decir que ese resultado no estaría bien. Así de simple. ¿Okay? Entonces, ya en este momento sabemos que vamos a hacer tres partes. Primero, ver la parte de arrollamientos, ver de forma visual cuáles serían los valores teóricos y experimentales de la placa A en el proyecto de laboratorio. Luego hacemos un experimento con respecto a un elevador, un reductor. Y por último van a resolver tres problemas. Esos tres problemas forman parte del marco teórico. Entonces, aquí están los 5 problemas, son más bien. Entonces, si gustan pueden ir comenzando el laboratorio y dejan esto para el final o durante la semana. Y esto tienen que enviarlo con los resultados.
Y estas son las tablas que deben incluir en los informes. Ahí ustedes tratan de simplificar para que no sea tan extenso. El transformador reductor, transformador elevador y lo que es los datos de los arrollamientos. Y esta es la placa que van a utilizar. Entonces, de esta forma lo configuran en Multisim. ¿Alguna duda hasta acá? Okay. Habría tiempo hasta el domingo. Sí, sí. Eso sí, sube los datos experimentales, lo que tengan en el laboratorio, al Classroom, y cuando completen el informe, que igual es hasta el sábado de la otra semana, lo suben al campus. Oficialmente se califica en el campus. Hasta el domingo, sí. Se hacen antes porque recuerde que en buena teoría se harían en este tiempo. Entonces, aproveche el tiempo y puede hacerlo ya mismo. Y eso es porque los resultados, igual en el laboratorio, cuando vayamos al laboratorio, ustedes tienen que tener su cuaderno de laboratorio. Entonces ahí ustedes toman sus datos y listo. Si no, pues con fotos no va a salir. Entonces necesitamos respaldar la información de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, y luego plasmar esos resultados en el informe. Ok, vean aquí yo utilizo snipping, o también se pueden usar recortar. Entonces, ahí ustedes pueden darle simular y aparecen todos los datos. Aquí, datos de potencia. Que yo utilizo de voltaje y corriente, punto de prueba. Ustedes pueden usar un multímetro y luego lo adjuntan. Entonces, para los arrollamientos, digamos que ocupo solo un circuito que se parezca a este. Entonces, 24, 120. Aquí podríamos poner, digamos, si quiero obtener ese circuito, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un multímetro a cada lado, voy a borrar todo. Para el primer circuito que ustedes van a hacer, entonces puedo poner un multímetro. No ocupo la resistencia U, ocupo esto. Voy a medir solo voltaje. Y este voltaje tiene que ser de lo que dice la placa. Ahí queda la... ¿Ves? Entonces ahí ustedes tratan de acomodar. Bueno, voy a hacerlo rápido. Aquí debería obtener 120, 24. Si me da mal, entonces lo que hago es reconfigurar. Entonces, aquí todo en voltaje alterno, voltaje alterno, voltaje alterno, voltaje alterno. Entonces tengo X1, X4, X2, X3. Entonces, ya teniendo estos datos, le puedo tomar un screen o recortar y lo agrego al informe. Ok, aquí está mi informe. Entonces, para el primero, que es hacer y hacer las mediciones, entonces yo cambio esa figura por mi nueva figura. ¿Ves? Y ya aquí respaldo todo lo que son los datos de los arrollamientos. Aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal como está aquí en este diagrama. Ponerle ahí, modificarlo, o dejarlo así tal cual. ¿Ves? El segundo, ya tengo que poner otra fuente aquí, entonces nuevamente sustituyo esta figura por el simulador con los valores de tensión, que aquí tengo 4 tensiones. Y ya ahí respaldo lo que me dice aquí, las tensiones de los arrollamientos. Para esta figura, tensión 1, tensión 2, hago lo mismo, ¿no? Entonces,
puedo configurar y usar solo un devanado y llego a esa solución. Ok, voy a pasarles voy a pasarles el formato en Word para que no les cueste mucho editarlo y solo lo completen, y así se ayudan bastante. Ok, a partir de este momento entonces ya pueden iniciar la sesión de laboratorio.